Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la franja horaria en que me estés viendo o me estés escuchando. Que Dios te bendiga. Bien, el tema que quiero tratar hoy es de suma importancia, porque trata de cómo vivir una vida cristiana plena, siendo justos y actuando en justicia. Está basado esta meditación, este mensaje, en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, el verso 4, que dice: mas el justo por su fe vivirá. El libro de Habacuc fue escrito por el profeta aproximadamente 610 o 600, por el 610 o 605 a.C., o sea que está escrito hace más de 2600 años. El texto completo de este versículo, Dios habla así: he aquí que aquel cuya alma no es recta, o sea, no es justa, se enorgullece, se llena de orgullo, mas el justo por su fe vivirá. En otras palabras, tendrá vida verdadera. Hay una marcada diferencia y una clara división en la humanidad, en el ser humano de hoy en día. Están aquellos que viven por fe y andan practicando la justicia, y aquellos que viven en incredulidad y actúan según la corriente de este mundo. La conducta del ser humano viene marcada o va en razón directa de la manera en quién y en qué se cree. En otras palabras, nuestra conducta, o sea, cómo nos comportamos, va marcada por lo que creemos. Vamos a analizar la palabra justo. Justo es aquel que obra según justicia. Y recordemos que el principio de la justicia es que cada uno es retribuido, cada uno recibe según sus actos. Y dice, y a la luz de la palabra anda en obediencia total a Dios. O sea, obedece totalmente la palabra. O sea, que justo es aquel que practica la justicia y obedece a Dios en todo lo concerniente a su mandamiento y a su palabra. Este profeta, Habacuc, fue un hombre justo que vivió en una sociedad, en medio de una sociedad injusta, sin llegar a contaminarse con ella y teniendo toda su confianza puesta en Dios. Judá, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se había apartado de Dios. La nación estaba al borde de una devastadora invasión por los caldeos. El hombre, el ser humano, estaba amenazado en ese tiempo de una gran hambre que amenazaba a la nación. La violencia, la injusticia social llenaban la tierra. Todo como consecuencia, porque el pueblo de Dios se había apartado precisamente de su Dios, del Dios de la Biblia, es Dios real y auténtico. Y el profeta Habacuc clama al Señor reclamando justicia. El problema es que el pueblo de Judá estaba recibiendo justa retribución por sus actos, porque se había apartado, como hemos dicho, había dejado de obedecer a Dios. Habacuc tenía sobrados motivos para hundirse quizá en la desesperación. Se preguntaba, ¿está verdaderamente Dios controlando la situación? El profeta, por tanto, atravesó en esa época, en ese tiempo, una gran y profunda crisis personal, con tensiones emocionales enormes. Hoy se llamaría estrés o incluso depresión. Si analizamos, vemos que ante la pronta y probable invasión de los caldeos, el hambre, la violencia, la maldad y la destrucción amenazaba al pueblo, a la nación. Habacuc tiene actitudes, o sea, forma de reaccionar distintas. Las vamos a analizar. Si leemos en el capítulo 1, los versos de 2 al 4, vemos que la primera actitud que toma el profeta es la actitud de queja. Dice así el verso 2, ¿hasta cuándo, oh Dios, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Verso 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito
y contiendas se levantan. Yo veo, y aquí hago un paréntesis, veo una radiografía, una copia de la situación en que vivimos actualmente. El verso 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. O sea, había prevaricación, lo que hay hoy en día, mucha prevaricación. Dice, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Recordemos que prevaricar es un delito que consiste en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta. Habacuc estaba diciendo, Señor, no escuchas. Menciona dos cosas. La ley es debilitada. O sea, los legisladores dictan las leyes que les convienen a ellos y no al pueblo. Y la segunda cosa es, sale torcida la justicia, que quiere decir, los jueces dictan sentencias injustas, influenciados por otros intereses, por otras ideologías o por otros poderes. Vuelvo a repetir, veo una radiografía, una copia exacta de la situación que estamos atravesando hoy en día en la actualidad. Después de formular la queja, luego vemos al profeta haciéndole a Dios una protesta. Leemos también en el capítulo 1 los versos 12 y 13. Dice así el verso 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Dios, para juicio lo pusiste. O sea, has permitido todo esto, toda esta situación para juicio, para juzgar a tu pueblo. Y tú, oh roca, lo fundaste, esa situación la creaste para castigar. Tremenda protesta del profeta Habacuc a Dios. Y el verso 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Tremenda queja, ¿verdad? Tremenda osadía la del profeta, que vuelvo a repetir, era un profeta justo. Pero aquí hay que hacer una salvedad. Quizá el pueblo de Judá era más justo que sus enemigos, pero ellos también eran injustos, puesto que no eran justos con Dios, quizá eran justos en otros temas, pero no practicaban la justicia con Dios, que también hay que practicarla. Porque hemos dicho que la justicia es darle a cada uno lo que merece. Y cuando nosotros le negamos la obediencia, la honra, el temor a Dios, estamos siendo injustos con Dios. Por eso el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, no era justo. Quizá era más justo, vuelvo a repetir, que sus enemigos, pero no era justo, según el principio que marca la justicia. Entonces vemos que el profeta, después de patalear, quejándose, protestando, le quiere decir de alguna manera a Dios, quiere tocarle la moral a Dios. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. En otras palabras, le dice, Señor, tú eres muy justo para ver lo que está pasando y no hacer nada. Se atrevió a decirle a Dios, estás viendo lo que pasa y no haces nada. Qué tremenda osadía del profeta, ¿verdad? Vamos con la tercera reacción del profeta. Aquí ya cambia de actitud. Ora. Habacuc 2:1. Dice, sobre mi guarda estaré, o sea, estaré en mi puesto de guardia, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré, estaré atento, para ver lo que se me dirá, lo que dice Dios que haga, en otras palabras, y que he de responder tocante a mi queja, cuando sea reprendido por Dios, porque él esperaba la reprensión de Dios. Luego que descubre que por los caminos de la queja y la protesta no va a encontrar una respuesta de Dios, decide humillarse delante de él, de Dios, reconoce sus limitaciones y debilidades y asume que debe depender de Dios en todo. A eso se le llama humildad. La cuarta actitud, espera en Dios.
En Habacuc, en el capítulo 1, el verso 15, leemos: sacarán los caldeos a todos con anzuelo, los recogerán en su red y los juntarán en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Recordemos que los caldeos estaban apropiando de otras naciones y Habacuc temía que se apoderaran también de Judá. Y leemos el verso 17: vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. En otras palabras, Habacuc le pregunta a Dios en oración: ¿seguirán los caldeos pescándonos como peces en sus redes? ¿Seguirán matándonos sin compasión? Yo quiero hacer aquí una similitud con la situación que está pasando. Los caldeos hoy podríamos simbolizarlos como la pandemia que estamos sufriendo, este coronavirus, el COVID-19, que estamos padeciendo toda la humanidad. Y muchos se hacen también las mismas preguntas que el profeta. ¿Seguirá el virus COVID-19 matando a la humanidad sin compasión? ¿Seguirá matando incluso al pueblo de Dios? ¿Seguirá Dios callando sin responder a las oraciones y súplicas de su pueblo, de su iglesia hoy en día? Leemos en Habacuc, capítulo 2, los versos 2 y 3. Y Jehová me respondió. Qué tremendo. Después de la queja, después del lamento, después de la protesta, el profeta se humilla, ora. Y entonces es cuando Dios responde. Dice: y el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y declarará en tablas, para que corra el que leyere en ella. En otras palabras, escríbela bien clara, para que se pueda leer y se entienda bien. Y vemos la respuesta de Dios en el verso 3. Dice: aunque la visión tardará, aunque la respuesta tarde, aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá, o sea, no dejará de cumplirse. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará, llegará en el momento preciso, en el tiempo kairos, en el tiempo de Dios. Hermanos, debemos reaccionar de la misma manera que reaccionó el profeta Habacuc. El profeta recobra, vemos cómo recobra la confianza y la esperanza en Dios y se afirma, se agarra con contundencia a la respuesta que Dios le dio. Aunque tarde la respuesta, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Hermanos, no debemos dejar de orar y de clamar a Dios. No desanimarnos, tenemos que ser constantes, luchar, pelear hasta conseguir la victoria, porque la promesa está ahí, que la respuesta vendrá a su tiempo, cuando Dios lo considere que es el momento ideal y el momento preciso, no el mío. Yo puedo pensar que el momento que yo deseo es el ideal, pero el ideal es el momento preciso en que Dios decide actuar. Dios tiene sus planes y sus propósitos con todo esto que está ocurriendo. Y esos propósitos y esos planes suyos se van a cumplir. Vayamos a la quinta actitud, la de confiar absolutamente en Dios. Leemos el verso 4 del capítulo 2. He aquí que aquel, le dice Dios, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, o sea, su alma no es justa, se enorgullece, se llena de orgullo. Mas el justo, que hemos dicho que es el que practica la justicia y obedece totalmente a Dios, por su fe vivirá. El profeta confía en este momento absolutamente en Dios y en la afirmación que Dios le hizo: el justo vive por fe. La palabra fe quiero ir a la denominación que la Biblia hace sobre ella. Está en Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En un lenguaje más actual, podríamos decir que la fe es confiar en Dios y estar totalmente seguro. En otras traducciones dice tener la garantía
de que uno va a recibir lo que espera. Y la segunda parte, estar convencido de que algo existe porque Dios así lo dice, aun cuando mis ojos físicos no lo vean. Por la fe, hermanos, en Jesucristo, debemos confiar, debemos estar seguros, debemos estar convencidos plenamente en Dios y en su palabra y saber que Él tiene el control, porque Él lo tiene todo bajo su control. En Apocalipsis capítulo 19, verso 6, el apóstol Juan escribe: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Reina significa el que tiene el control. El que todo lo puede, todopoderoso, tiene el control, controla. Y esto para mí, hermanos, para mí personalmente es una garantía, es una seguridad de que Dios cumple sus promesas. Nuestra confianza en Dios debe ser total. En el Salmo 37 leemos los versos del 3 al 5. David aquí hace una demostración de su fe, confiando y estando convencido. Dice el verso 3, confía, deposita tu confianza en el Señor y haz el bien. Tú puedes poner tu confianza en Dios, pero si haces el mal, no esperes la respuesta. Es la condición que aquí exige. Dice, confía en Dios y haz el bien, y habitarás, vivirás en la tierra, y te apacentarás, te alimentarás de la verdad. Verso 4, deleítate, disfruta de su presencia. Es una delicia estar en su presencia. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te va a conceder las peticiones, los deseos de tu corazón. Y el verso 5, encomienda, pon en las manos de Dios tu camino, tu vida, tu familia, tu hogar, tu trabajo, tu situación. Encomiéndala, dale la encomienda a Él. Deposita tu confianza y encomiéndale a Él tu camino, tu vida. Confía, vuelvo a repetir, en Él. Y entonces Él hará. Qué tremenda afirmación y qué tremenda promesa. Y cómo David expresa su fe en este salmo. La sexta actitud del profeta. Vemos que después de todo, después de su queja, después de su protesta, después de orar, después de depositar su plena esperanza en Él y su confianza en Él, actúa, decide, asume un compromiso incondicional frente a Dios. Leemos en el capítulo 3, el verso 17 al 19. Aquí el profeta hace una declaración de compromiso a Dios sin condiciones. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Verso 18, con todo, pase lo que pase, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fuerza, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, o sea, me da pies como los pies de las ciervas, y en mis alturas me hace andar sobre las alturas. Sabéis que desde arriba se ve todo mejor, desde arriba se ve y se planifica todo muy bien. Por eso la Biblia dice que nos dará alas como de águila, para que ondeemos el firmamento y veamos las situaciones reales desde el punto de vista del cielo. El profeta al fin se pone por completo de parte de Dios, aunque la higuera no florezca, con todo, o sea, pase lo que pase, yo me alegraré, estaré contento
en el Señor y en sus decisiones. Es fácil, muy fácil, alabar a Dios cuando todo marcha bien, ¿verdad? Como dijo David en el Salmo 34, dice, bendeciré. Bendecir significa también hablar bien. Bendeciré a Dios en todo tiempo. Todo tiempo significa en las épocas malas, negras, de oscuridad, y en las épocas, en los tiempos de bonanza. En todo tiempo, dice, bendeciré al Señor. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Nunca debemos criticar a Dios. Nunca debemos quejarnos como nos quejamos tanto a Dios cuando Él tiene la solución. A veces culpamos a Dios de las consecuencias, nos ponemos en contra de Dios cuando es Dios quien nos va a solucionar el problema que atravesamos, la situación actual. Solamente Dios, con su misericordia y con su amor hacia la humanidad, puede poner fin. El hombre podrá hacer todo lo que quiera, confinamientos, vacunas, todo lo que él quiera. Pero en la última palabra la tiene Dios. Y si Él en un segundo quiere que todo esto desaparezca, va a desaparecer. Porque Él es, recuerda, todopoderoso. Todo lo puede. No hay problema que se le resista a Él. No hay COVID-19, ni COVID-20, ni COVID-21 que pueda hacerle frente a nuestro Dios. Porque Él es todopoderoso y está por encima de cualquier circunstancia. Nunca debemos criticar a Dios, nunca debemos quejarnos, y menos poner en duda su amor y su misericordia hacia el ser humano. También la alabanza debe estar de continuo en nuestra boca, como decía el salmista David. Debemos alabar a Dios cada día, en cada momento, en cada situación. Nuestra alabanza debe fluir de nuestra boca. Dice el salmista en el Salmo 150, verso 6, todo lo que respira, alabe al Señor. Toda la creación, si tú respiras, tienes que alabar a Dios, porque Él te da ese soplo de vida. ¿Qué significa alabar a Dios? Alabar a Dios es manifestar, demostrarle a Dios el aprecio y la admiración que le tenemos por sus cualidades, por sus méritos, por sus atributos. También es presumir de un Dios que además de Dios es nuestro Padre. Yo presumo de mi Dios, porque me ama y me lo ha demostrado y me lo demuestra cada día, con su cuidado, con su protección, con su sanidad, con su provisión. Dios está ahí siempre. Y yo debo, por eso el salmista decía que debemos alabar a Dios mientras que nos quede una respiración. Mientras que estemos respirando tenemos que alabar a Dios. En días oscuros, en momentos de duda, sobre todo en los momentos que estamos pasando de temor, de miedo, de duda, de incertidumbre, debemos gozarnos en Dios y alabarle. Eso nos va a traer, nos va a traer paz, nos va a traer sosiego, nos va a traer tranquilidad, porque nosotros sabemos en quién confiamos. Quizá mucha gente se alegre o se enorgullezca de las posesiones materiales que pueda tener aquí en la tierra, pero te digo algo, hoy lo tengo, mañana lo puedo perder. ¿Por qué? Porque lo que tenemos materialmente son posesiones momentáneas. Colosenses, capítulo 3, verso 1 y 2, dice Pablo, si pues habéis resucitado, porque estábamos muertos, recuerda que la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y Él nos dio vida. Ningún muerto puede resucitarse a sí mismo. Dice que al estar muerto alguien tiene que hacer algo por ti, y lo que hizo Jesucristo es darnos vida, resucitarnos por medio de Cristo. Entonces, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Poned la mira, prestad atención en las cosas de arriba, porque las cosas de arriba son eternas. No en las de la tierra, porque las cosas de la tierra son pasajeras. Hoy tengo, como he dicho, y mañana dejo de tener. Hoy
me creo el amo del mundo, viene una crisis general total como estamos sufriendo y desaparece todo. Las ganancias, como dice la palabra de Dios en otro versículo, dice, es como si tuvieran alas y salen volando, desaparecen de la noche a la mañana. En Mateo capítulo 6, los versos 19 al 21, Jesús lo expresa de otra manera. Dice el verso 19 de Mateo 6, no os hagáis tesoros en la tierra, sabio consejo, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, roban. Verso 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y el verso 21, tremendo, dice, porque donde esté vuestro tesoro, lo que tú consideres tu tesoro, ahí es donde va a estar tu corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, dice el verso 21, allí estará también vuestro corazón. También Jesús lo expresa con la parábola del hombre rico de Lucas capítulo 12. Leemos a partir del verso 16. Dice, también Jesús le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. 18. Y dijo, esto haré, derribaré siempre la palabra mis por delante, mis graneros, y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Verso 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, o sea, descansa, vive la vida. Mirad cómo le responde Dios, la respuesta de Dios. Pero Dios le dijo, necio, o sea, falto de sabiduría, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Muchas veces utilizamos la palabra los sobrinos, lo que dejamos pasa a nuestros sobrinos, porque no te puede llevar nada al cielo, a la presencia de Dios, no te puede llevar ningún bien material, allí no cabe eso, no entra. Un destacado psicoanalista y psicólogo, también filósofo alemán de origen griego, Erich Fromm, analizando la sociedad moderna en la cual uno vale lo que tiene, tanto tienes, tanto vales, ¿os suena esa frase? Decía, si yo soy lo que tengo y lo que tengo se pierde, ¿qué soy? Nada. Necesitamos elevarnos por encima de los problemas que hay en nuestra sociedad. Necesitamos poner nuestra mirada solo en el Señor y en las cosas de arriba, las que merecen la pena, las eternas. Hebreos capítulo 12, verso 2, nos dice también claramente el escritor de Hebreos dónde tenemos que fijar nuestra mirada, dónde tenemos que prestar atención. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor, o sea, de dónde procede, y el consumador, la que la llevó a cabo, de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, la afrenta pública, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús, el dador y el consumador de la fe, está con nosotros en medio de cualquier tempestad. Pero debemos mirarle a Él en vez de mirar a la tempestad. Si miramos la tempestad, dejamos de mirar al Señor. Y la pregunta que yo hago ahora, ¿dónde estamos mirando? A muchos creyentes les ocurre algo parecido. Miran el problema, lo consideran imposible de resolver y no miran al Señor, para el cual nada hay imposible. ¿Sabéis por qué? Porque les falta la fe. Donde acaba el poder, digamos, poco del hombre,
comienza el gran poder de Dios. Al encontrarnos con tormentas en nuestra vida, tormentas que no podemos nosotros controlar con nuestros medios, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos? ¿Con fe o con desconfianza y con temor? ¿Qué elegimos? ¿La fe o el miedo, el temor? ¿Qué actitud tomamos? ¿Miramos el tamaño de la tormenta o volvemos la mirada hacia aquel que puede calmarla por muy grande que sea? Cuando te encuentres abrumado, lleno de temor, lleno de duda, de incertidumbre, siempre tendrás dos opciones a elegir. Una, puedes mirar las circunstancias y llenarte de temor. Puedes mirar todo lo que está pasando hoy en día en la humanidad y coger el temor que muchos hoy tienen. Y número dos, o puedes fijar tus ojos en Jesús, creer y Él te dará la paz necesaria para superar cualquier tormenta, cualquier situación. Si elegimos mirar a Jesús por encima de todo lo demás, comenzaremos a ver que las tormentas que enfrentamos no son tan poderosas como lo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él quiere caminar a través de la tormenta al lado nuestro. Debemos mirar a Jesús en medio de cualquier tempestad. Él siempre responde. No debemos ignorar, no debemos obviar lo que está sucediendo, la tormenta que estamos viviendo, no está ahí y tenemos que aceptarla y reconocerla. Pero tenemos que saber que Dios puede y quiere calmarla. Jesús calma cualquier tempestad. Repasemos el pasaje donde los discípulos entraron con Jesús en una barca. Mateo capítulo 8, a partir del verso 23, dice, y entrando a él en la barca, sus discípulos le siguieron. Un discípulo siempre sigue al maestro. Verso 24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Dónde está vuestra fe? Les reprocha. Entonces dice que levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Verso 27, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, si el viento y las olas no le importaron a Jesús, dice que dormía plácidamente cuando viajaba con sus discípulos en medio de una gran tormenta. Entonces, si Él no le importó, no deberíamos asustarnos nosotros tampoco. Si Jesús viaja con nosotros, claro, en nuestra barca, si Jesús está en medio de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos, de la congregación donde nos congregamos, si está en medio de nuestra vida, no deberíamos asustarnos por nada, porque si está Él va a calmar cualquier tempestad. Estoy terminando. Yo espero y deseo que este mensaje nos haga recapacitar y cambiemos, siguiendo el ejemplo de Habacuc, nuestra actitud de queja, nuestra actitud de protesta, por la de la comunión con Él en oración, la de esperar en Él, que Él va a responder, la de la confianza y la fe plena en su palabra, y así adquirir un compromiso sin condiciones con Dios, poniéndonos de su lado. Cuando nos alineamos, cuando nos ponemos del lado de Dios, Él se pone del lado nuestro y nada ni nadie podrá contra nosotros. Lo dice Pablo en el libro de Romanos, verso 31. Dice, ¿qué pues diremos? O sea, que en otras palabras, ¿qué más podemos decir a todo esto? Si Dios es por nosotros, si Dios está de nuestra parte,
¿quién podrá contra nosotros? Dice el verso 32, el que no escatimó, en otras traducciones dice el que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por amor a nosotros, entregó a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Tremenda afirmación del apóstol Pablo. Dios no escatima nada. Dios nos lo da todo. Él se entregó por completo a nosotros. De tal manera amó Dios al ser humano que tomó la decisión de entregar, de no perdonar a su Hijo, de enviarlo a la muerte, de enviarlo a la cruz, una muerte tremenda, para que todo aquel que crea, que tenga la plena confianza en Él, que lo reconozca como Señor y Salvador y que le obedezca, tenga una vida plena, una vida eterna, empezándola aquí, en esta tierra, y más tarde estando en la presencia de Él. La vida eterna, algo eterno es algo que no tiene principio ni tiene fin. Nuestra vida natural, nuestra vida aquí en la tierra, tiene fecha de caducidad, pero nuestro espíritu, nuestra alma, es eterna. Y nuestro espíritu vuelve a Dios, de donde salió. Lo que hay que salvar es el alma. Y el alma se salva reconociendo el plan de salvación de Dios, que no es ninguna religión. Las religiones son conceptos que el hombre crea. Es, digamos, la solución, el plan de salvación del hombre. Pero el plan de salvación del hombre no vale, porque por encima del plan del hombre está el plan de Dios. Y el plan de Dios se llama Jesucristo. Y Él bajó a la tierra, se hizo hombre, murió, dedicó su vida plena al servicio de los demás. Él dijo, yo no he venido a que me sirvan, sino he venido a servir y pongo mi vida, la pongo yo porque yo quiero, dice Jesús, pongo mi vida para la salvación de muchos. Ese es nuestro Dios, que nos ama y nos amó hasta el fin y sigue amándonos, solamente que nos da el libre albedrío, nos dice, este camino conduce a la salvación, este camino nos lleva a la vida eterna, ese camino es Jesucristo, no hay otro camino. Él dijo, yo soy el camino. Y si dijo que Él es el camino, es que no hay otro camino, ningún otro camino te va a conducir a la presencia de Dios, sino Jesucristo, que dijo, yo soy el camino. También dijo, yo soy la verdad. Se autodefinió como la verdad absoluta. Mucha gente dice, ¿y qué es la verdad? La verdad es Jesucristo. Él lo afirmó, yo lo creo. El único camino, la única verdad y la vida verdadera. Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que tengan conocimiento de ti, Padre, que te conozcan, que sepan que tú eres el único Dios real y verdadero. Que lo sepan y también sepan quién es el enviado, el que tú has enviado para la salvación del ser humano. Ese es Jesucristo, el enviado de Dios, el ungido de Dios, que tuvo que morir en una cruz, padecer afrenta pública. Fue colgado completamente desnudo en una cruz, la muerte más horrenda que podía haber. Jesucristo sufrió y lo sufrió con agrado. Dice que su gozo estaba en ese sufrimiento, porque sabía que por ese sufrimiento tú y yo podíamos ser salvos. Tremendo lo que Dios hizo por el ser humano. Por eso es lamentable ver cómo personas que son necios, como la Biblia enseña, personas que no tienen sabiduría, niegan a Dios, cuando Dios está en control de todo. Y Dios, con un chasquido de dedos, puede hacer que este mundo desaparezca o puede salvar al mundo, porque tiene todo el poder, tiene toda la autoridad. Hermanos, quiero terminar mandando un mensaje
un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, un mensaje que nos va a llevar a entender la verdad. Busca la verdad y la encontrarás. Dice la palabra de Dios que el que busca, halla, o sea, encuentra. Si tú buscas de verdad, de corazón, buscas a Dios, Dios se va a manifestar a ti. Él no te va a obligar, Él no te va a meter en el cielo, como yo digo, a empujones. Eres tú el que tiene que decidir volverte a Dios y recibir su perdón y recibir su salvación. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengáis un feliz día, una feliz noche, una feliz tarde y os mando un fuerte abrazo para todos. Que la bendición de Dios esté siempre con vosotros. Amén.